Hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Contentos, felices de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Los potosinos lo han pasado bien estos días? El 10 de noviembre, ¿cuántos potosinos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 potosinos, qué lindo. El 10 de noviembre era nuestro día, hermanos. Gracias por las felicitaciones. Bien, esta mañana, hermanos, quiero empezar el tema haciendo algunas preguntas, pero dice que no hay que preguntar a las mujeres la edad porque es mala educación, pero también preguntar a los varones cuánto gana, dice que también es mala educación. Pero va a haber excepciones, ¿ya? Y voy a hacer esta pregunta hoy día, en esta mañana. ¿Cuánto ganas al mes? No me respondas. ¿Cuánto es tu salario mensual? ¿Es fijo? ¿Es variable? Si es variable, hay un promedio, ¿no? ¿Cuánto ganas mensualmente? Bueno, ese salario del mes, el 100%, ¿estarías dispuesto a darle a alguien que aprecias mucho? Ya sea amigo, pareja, incluso aquí en la casa del Señor a los hermanos. Qué lindo sería. Regalen, hermanos, regalen. ¿Estarías dispuesto a dar el 100%? ¿Qué sería si tú das 2 meses el 100%? 3 meses, agarras de los 3 meses y lo das. 5, de un quinquenio, ¿no? Saben, en la Biblia hay una mujer que entregó casi el salario de todo un año al Señor. ¿Quién era? María. La historia de esta mañana está basada en el libro de Juan, capítulo 12, y vamos a ver 3 escenas. La primera escena donde María derrama su corazón al Señor por agradecimiento, por respeto, por amor, por obediencia, por adoración. Y saben, hermanos, la adoración es, a ver, ayúdenme un poquito a descifrar, ¿con qué está relacionado? ¿Servicio? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sería adorar al Señor? Porque esta fue la actitud de María. Obediencia, correcto. Amor, fe, alabanza y tantas cosas que implica la adoración. Y hoy hemos venido nosotros a adorar. Y esa es una escena de María. La segunda escena a la que vamos a ver es cuando Judas reacciona a esta adoración. Siempre hay alguien quien mete la pata, ¿no? Y quiere un poquito desvirtuar el acto sublime. Y a veces, hermanos, sucede también en nosotros cuando estamos con el Señor realmente, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, siempre está presente el enemigo. Y eso es lo que sucedió también en esta historia. Vamos a ver la historia también de Judas. Y finalmente, la historia cuenta la acción que tuvo Jesús contra estas 2 actitudes opuestas. La actitud de adoración de María y también la actitud de Judas, que se opone a lo que estaba haciendo María. Entonces vamos a leer el pasaje, ¿ya? Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Él le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año.
Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Bueno, el tema para hoy, hermanos, yo lo he titulado Honra al Señor y Él te honrará. Honra al Señor y Él te honrará. Y esto, hermanos, me lleva a la historia que nos contó la anterior vez el hermano Víctor, que nos hablaba donde los fariseos, los sacerdotes principales, habían dado la orden de matar a Jesús, habían decidido matar a Jesús. Pero también habían dicho: aquel que sepa dónde está Jesús, por favor avisen y lo vamos a prender. Y no solamente era para prenderlo y castigarlo, sino era para matarlo. En ese versículo termina el anterior capítulo. Y en este capítulo pareciera acá Marta, María, Lázaro van a ver que nos digan y que nos hagan lo que ellos quieren. Nosotros vamos a hacer aquí una fiesta con Jesús. Y empiezan a invitar a Jesús a una cena. Y esa cena no era pues secreta, era pública. Y no temieron las consecuencias. Creo que Lázaro, Marta ya habían escuchado a Pablo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese caso entonces Lázaro hace la fiesta y él piensa lo que iba a suceder iba a ser fatal. Sí, el último versículo de este pasaje que hemos leído dice que habían también los sacerdotes decidido matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Y esa era la consecuencia, hermanos. Cuando hay decisiones en el Señor, hay consecuencias fuertes también. Y nosotros debemos estar preparados para eso también. Jesús dijo: si a mí me hicieron, con mayor razón a ustedes les van a perseguir. El primer punto que me lleva en este tema, hermanos, es la actitud de María, que es una actitud de adoración. Miren el pasaje. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Cuando Jesús había estado en la cena, Marta servía, Lázaro estaba en la mesa, pero ¿dónde estaba María? No se le menciona. Y dice el versículo 3, entonces, así de repente sale seguramente de la otra habitación y viene ante Jesús y derrama un costoso perfume de nardo, dice, ¿no? ¿Cuántos conocemos el nardo? ¿Y cuántos no conocemos? Bien, ahora vamos a conocer algo, ¿ya? Los que somos todavía del occidente, más allá de las alturas, poco conocemos de plantas, ¿no? Pero investigando en la palabra del Señor vemos que el nardo también había habido aquí en Bolivia, y ese es el nardo que ustedes les están pasando las hermanas, lo vean y lo conozcan. Y este nardo, hermanos, es lo que utilizaban para extraer el perfume. Aunque la planta no era nato del pueblo judío, porque venía, dice, de tierras lejanas y por eso costaba caro, la extracción de este perfume, hermanos, era convertido pues así como en estos perfumes que tenemos nosotros ahí en la casa, ¿no? Con las esposas, las señoritas, las hijas, y que obviamente tan pequeñito, pero tan fragancioso, ¿no?
Si yo le echara unos cuantitos aquí, seguramente ya también va a haber la fragancia. Miren, hermanos, el costo del perfume de este nardo dice, ¿cuánto costaba? Miren, dice que era el salario de 300 denarios. Un denario era el salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día, hermanos? Cuando tú haces arreglar en albañilería, en tu casa, ¿cuánto pagas? ¿100? ¿120? Ahí yo lo puse 120, hermanos, porque sé que es por ese rango más o menos. No hay algo fijo, pero sí, digamos, un promedio de 120 bolivianos. Si es 120 bolivianos, son 300 jornales, que se hace 36,000 bolivianos. Y esto equivale a 5,142 dólares. Así nos compran las mujeres, hermanos. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿de dónde sacó tanto dinero María? En ese tiempo, ¿quiénes trabajaban? Los varones, muy poco las mujeres, casos excepcionales. Hermanos, ¿cuánto se paga a un varón hoy en día y cuánto se paga a una mujer hoy en día? Por lo menos, hermanos, en el área rural, es lo que yo más conozco. Por lo menos si a un varón lo pagan 100 bolivianos, más la comida, el almuerzo, el refresco y la chicha más ahí que se pone, a una mujer se lo paga la mitad de lo que se le paga a un varón. Si eso fue para María, hermanos, ¿cuánto tiempo le habrá costado ahorrar ese monto y derramarlo en uno al Señor para ungir sus pies? Vamos a volver al versículo. Dice, entonces, hermanos, un costoso perfume. Ahora, ella, en este primer punto, hermanos, yo veo acá que ella lo derramó todo ante el Señor. No escatimó nada. No dijo, hermanos, esto lo voy a guardar acá y tal vez en mi vejez lo voy a utilizar, porque era mujer. Y hermanos, a las mujeres también se les hacía difícil cubrir sus gastos en la vejez. Por eso vivían de los grupos, de las iglesias. Entonces acá María lo dio todo para adorar al Señor. Ahora yo quiero pensar en esto y digo, ¿cuánto vale mi adoración al Señor? ¿Cuánto lo entrego de mí al Señor? ¿Cuánto lo entregas tú al Señor? Cuando era chico, hermanos, una vez un hermano me dice, bueno, dame todas tus cachinas, porque los pequeñitos ahí en la escuela, en el barrio, etcétera, en la iglesia, íbamos con unos bolsillos llenos de cachinas, ¿no? Allá en Potosí lo llamamos pepas, ¿no? Pepas, ¿ya? Lleno de pepas los bolsillos. Me das todas tus pepas y yo te doy este lado. Ya. Y siempre, hermanos, hay pues una que nos gusta, ¿no? Lo ponemos al rinconcito ahí del bolsillo y sacamos todo. ¿Es todo? Es todo. Pero no es todo, hermanos, porque siempre hay una que escondemos para nosotros. En la vida espiritual, hermanos, sucede lo mismo. Muchas veces no estamos dando todo al Señor. ¿Cuánto das de tu tiempo al Señor? ¿Todo? ¿Poco? ¿Nada? ¿Lo que te sobra? Algunas veces posiblemente sucede esto. Voy a exagerar. Llega un hermano ya casi terminando el primer culto. Hermano, estás viniendo muy temprano al segundo culto. No, es al primer culto. Muchas veces damos ese tiempo de sobra al Señor. No damos lo primero, no damos lo mejor, no damos todo. Y uno se puede preguntar y dice, entonces, ¿todo es aquí dinero? Venimos para que la iglesia nos pidan dinero. En esto nos estás diciendo, hermano Johnny, que ahora hay que dar todo mi salario del mes, de 2 meses, de 9, 10 meses. No, hermanos. Es la actitud con la que tú traes tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú ofreces al Señor.
La iglesia no está para pedir, hermanos. Si tú traes, es voluntario, no es obligado. Y no es cuánto das, tanto vales. No es así, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la historia de la mujer viuda? ¿Cuánto dio, hermanos, en comparación al fariseo? Centavos, lo mínimo, poco, pero lo dio todo, porque eso tenía y nada más. Si tú vienes con esa actitud, ofreciéndole al Señor, hermanos, Dios se agradará de tu adoración, de tu ofrenda, de tu alabanza. ¿Cómo cantamos en la iglesia? Miren, la otra parte acá dice que ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Imagínense, hermanos, seguramente habría mucho comentario también de los varones que estaban ahí en la reunión. ¿Cómo con sus cabellos? Pero dice la palabra que ungió los pies de Jesús con sus cabellos. Para una mujer ser expresiva en ese tiempo de los judíos, hermanos, no era sencillo. Aún hoy en día, en nuestros días, expresar eso para una mujer es pues difícil, está loca, etc. Y a veces pasa eso cuando nosotros venimos diario a la iglesia, estamos orando al Señor, cantamos, lo damos todo. ¿Qué nos dicen? Fanático. Es un fanático. Pero no entienden, hermanos, que eso nace del corazón. Adoramos al Señor porque realmente reconocemos que de Él viene la salvación. De Él viene, hermanos, lo que Él nos levanta cada día. Tenemos el pan de cada día para agradecerle al Señor. Un día, Señor, estaremos en tu presencia, alabándote y adorándote. Dice que en la eternidad adoraremos y alabaremos al Señor por siempre y para siempre. Y hermanos, qué lindo que ahora estemos empezando nosotros a orar con ese sentimiento también como la de María. Pero también, hermanos, la actitud de María no era interesada. No fue una adoración, hermanos, hoy pongo 100 y usted, pastor, me asegura que mañana voy a tener 200, el Señor me va a bendecir. No es así, hermanos. No condicionamos con nuestra alabanza al Señor. Si tú lo das, no esperes recibirlo. El Señor puede hacerlo, lo puede multiplicar, te puede dar, pero no es ley siempre, hermanos, que nosotros damos y vamos a recibir el doble o el triple. Y eso es lo que María hizo acá, hermanos. Lo dio todo, no se fijó en nadie a lo que él estaba haciendo, pero también, hermanos, ella no esperó a cambio nada, porque su adoración era sincera, hermanos. Con esto quiero ir al segundo punto, donde dice, la actitud de Judas no fue una actitud sincera, honesta, sino fue una actitud hipócrita que deshonró al Señor. Esta actitud de Judas, hermanos, se ve en este pasaje cuando dice, sin embargo, entonces, por otra parte, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Judas interrumpió, hermanos, a María cuando ella expresaba lo profundo de su ser a los pies del Señor. Y María, hermanos, seguramente se vio aquí un poco tal vez herida, porque viene Judas y lo interrumpe, lo discrimina, lo pone por los suelos y le dice, ese perfume valía el salario de un año. ¿Qué haces? Trae, y esto demos a los pobres, lo venderemos y vamos a distribuir a los pobres. Hubiera sido mejor. Miren, cuando yo veo esa palabra y lo subrayé ahí, hubiera sido mejor, no solamente estaba menospreciando la actitud de María, lo estaba menospreciando al Señor. Porque el Señor Jesús estaba siendo honrado, estaba siendo adorado. Hubiera sido mejor, en vez de adorar a Jesús, darlo a los pobres. ¿Se imaginan? Eso fue. Imagínense, hermanos, el Señor escuchando eso, ¿cuánto dolor le habría causado al Señor? No hubiera sido mucho el dolor si no hubiera sido uno de sus discípulos. Pero el dolor es fuerte, profundo.
porque era uno de sus más cercanos, aquel que había escuchado la palabra, aquel que había visto milagros, aquel que había escuchado cómo se enfrentó con los fariseos, aquel que había visto a Jesús días orando, etcétera, etcétera. Y uno de ellos le dice: hubiera sido mejor, esto no te corresponde, Jesús, traeremos eso. ¿Por qué? Porque él tenía una excusa de llevar ese dinero a los pobres. Saben, hermanos, esta excusa dice ahí que solamente fue una excusa porque él era ladrón. Él era el responsable de manejar los recursos económicos de los discípulos y aplicarlos en las necesidades que tenían para evangelizar, seguramente para proclamar el reino de Dios. Él era el responsable. Jesús lo permitió, pero estaba aquí hablando de una excusa que no era real para él. Ustedes saben que la pobreza, hermanos, siempre va a haber con nosotros, como decía el Señor Jesús. Y la pobreza, hermanos, es algo comercial. Más adelante les voy a mostrar a ese versículo que se refiere Jesús cuando dice de que la pobreza siempre estará con nosotros. Vamos a ir a la tercera actitud ahora de Jesús. ¿Qué hace Jesús con estas dos actitudes? María adorando y Judas centrándose en sí mismo, en su egoísmo, en su avaricia, en su hipocresía y queriendo apoderarse del costo del dinero que valía el perfume. Dice: Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Miren, hermanos, la respuesta de Jesús a Judas es: déjala en paz. No fue, hermanos, un acto de recriminación fuerte delante de los que estaban presentes en la cena. No le juzgó, no le amenazó, no le dijo: afuera, vamos a ver, Judas, vas a ver. No le dijo, hermanos, le dijo: déjala en paz. La misericordia, el amor del Señor. ¿Saben, hermanos, cuántas veces le hemos fallado al Señor nosotros? Varias veces. Pero en todas las veces que lo hemos fallado, hermanos, Él siempre ha estado con compasión esperándonos. No nos recrimina. Su amor es eterno. No está condicionado, hermanos. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros tenemos carta libre y viva la vida y hacer lo que sea. No, porque en función a lo que nosotros amamos al Señor y tenemos fe en el Señor, también responderemos como obediencia al Señor. Dice acá el pasaje también: esto lo hizo en preparación para mi entierro. Judas, déjala, tantos años ha guardado. Las veces que visitó la casa de Lázaro, seguramente María se echaba a los pies, dice, escuchaba calladamente la palabra del Señor y habría entendido que Jesús, a los 6 días de este evento, iba a morir en la cruz. Y la costumbre era, hermanos, entonces embalsamar los cuerpos antes de ser enterrados, pero no había tiempo. Y yo me imagino a María seguramente adelantando ese episodio y estaba enjugando con este perfume a Jesús como inicio de ese proceso que iba a tener el Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Entonces María estaba entendiendo, sabía. Por eso derramaba María ese perfume tan costoso. María, seguramente, hermanos, el agradecimiento por Lázaro, su amor por el Señor, su servicio y también su entendimiento de que Él era Dios. Él era el Hijo de Dios. Por eso ofreció todo. No le costó a ella nada, ni escatimó nada de lo que tenía. Siempre habrá pobres entre ustedes. Esto hace referencia al versículo de Deuteronomio 15:11. Mire, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos.
y también con otros israelitas que pasen necesidad. Varias ONGs, organizaciones no gubernamentales, trabajan en el país apoyando, tratando de eliminar la pobreza. Muchas de estas, hermanos, reciben recursos del exterior, casi todas. Y hermanos, los que a veces trabajamos ahí, se nos hace fácil agarrar el dinero ajeno y darlo a los pobres, ¿verdad? Es fácil. Pero miren el pasaje cuando Jesús le dice a Judas: te ordeno que compartas tus bienes, no los recursos de los discípulos, porque él era el tesorero. Judas agarró la plata de los discípulos y quería dar a los pobres. No, acá Jesús le dice: te ordeno que compartas tus bienes generosamente. Aplicando este versículo, le hablaba a Judas de esa manera. Qué fácil es, hermanos, agarrar el dinero de otros y darlo a los pobres. Y mucho más, a veces nosotros sacamos el cuello, ¿no? Y yo trabajo en una organización de ese tipo y veo a mis líderes a veces con estas actitudes. Y cuando yo pienso en esto, en el Señor, realmente, hermanos, nosotros estamos llamados también para compartir con los que necesitan. Somos bendecidos también para bendecir a los demás. Pero que no sea, hermanos, la plata de acá, de la iglesia, la plata de otra institución y trabajar y darlo eso a los pobres, sino que te cueste, que me cueste, que sea un amor sincero que damos y apoyamos a los pobres. Y eso es lo que le dice Jesús a Judas. Vamos a volver al pasaje y dice: siempre habrá pobres entre ustedes. Hermanos, no vamos a mejorar por más de que hagamos lo que hagamos. Ya está en la palabra de que siempre vamos a ir de mal en peor. Y la pobreza crecerá. El hambre, hermanos, dice la palabra que se incrementará. Y siempre habrá pobres entre nosotros. Pero, hermanos, esta actitud de compartir está en nosotros. El Señor te la dio a ti, el Señor me la dio a mí. Tienes 2 camisas, tienes 2 panes, comparte uno con el que no tiene. Esa es la ley del amor. Voy a hacer ahora una presentación del contraste que había entre María y Judas, ¿ya? Entre estas 2 actitudes. Miren, María tenía gratitud, Judas era un ingrato con el Señor. María estaba demostrando cuánto amaba al Señor, y Judas: era mejor utilizar este perfume en los pobres. Había un desprecio por el Señor. En María había sinceridad, en Judas había engaño, falsedad, hipocresía. María tenía el interés espiritual, siempre queriendo escuchar la parte espiritual, pero Judas tenía un interés material, económico. La mirada de María estaba enfocada en el Señor, no en las personas, no en el qué dirán. Estaba enfocada en el Señor. Pero Judas se enfocaba en sí mismo, cómo agradar a sus necesidades y apetitos personales. Miren esta otra. María tenía acción, hechos. Y Judas era hincha del boca, ¿no? Pura boca, pura boca. Solamente hablaba, pero no hacía. Vemos a una María, hermanos, que actuó a pesar de las circunstancias. Ella hizo, demostró. María tenía un gozo por ser aceptada, hermanos. No es el dinero, hermanos, no es la cantidad, es la actitud que aceptó con agrado el Señor. Y Judas tuvo un enojo por no ser aceptado. Tras esta historia, hermanos, dice que Judas después va a los fariseos, ya, hace el acuerdo y 30 monedas de plata. Por situación de esta empieza él ya a transar con los fariseos. 3 encuentros tuvo Jesús, según el pasaje, la historia que hemos leído. La primera es cuando Jesús visita y María se echa a los pies, ¿no? Escuchando.
Y Marta le dice, por favor, Jesús, dile que me ayude. Esta María está acá muy echada y no me ayuda en la cocina. La primera vez. La segunda, cuando Jesús visita para resucitar a Lázaro. Y esta tercera vez, cuando le invitan a esta gran cena. 3 encuentros con Jesús y había aprendido mucho. Había captado fácilmente. Pero en el caso de Judas, hermanos, 3 años con Jesús y no había aprendido del Señor lo que es la adoración. Qué gran contraste, hermanos. Y acá me faltó una. A ver si me ayudan a descifrar. María, ¿en todo el pasaje se le escucha hablar? No. No habla, expresa. Y acá Judas cacarea, ¿no? Y hace bulla, etc. Pero María no habla, solamente actuó. Miren las actitudes que le agradan al Señor cuando nosotros venimos a Él. Estas actitudes, hermanos, estará viendo el Señor acá, actualmente ahora, te estará viendo a ti, a mí me estará viendo con qué actitud de adoración vine a su casa. Sí. Él conoce y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, lo sabe. Que acabe el hermano Johnny de una vez. Hermanos, Dios nos ve tal cual somos. Ante sus ojos no hay nada oculto. Si tu adoración es sincera como la de María, Dios se agrada en ti, en mí. Pero si estamos con esa actitud de Judas, queriendo satisfacer nuestras necesidades, aprovecharnos de las cosas y ser egoístas con nosotros solamente, tenemos que pensarlo mucho, hermanos. Con esto quiero llegar a las siguientes aplicaciones. La primera, la expresión sincera de nuestra adoración encierra, como dijimos, agradecimiento, amor, obediencia, sumisión y honra a Dios. Es entrega total, sin límites. No podemos decir hasta acá nomás. Esto refleja nuestro modo de vida, nuestra actitud, nuestro servicio y compromiso con la iglesia. Es todo o nada. Ahora, en esto, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta, adoramos al Señor no solamente en la iglesia, adoramos en la casa, adoramos en el trabajo, adoramos día a día, en todo lugar. Y hermanos, como dice acá la segunda aplicación, ¿dónde, cómo y cuándo adoramos a Dios? ¿Solamente en la iglesia? ¿Ocupándonos en nosotros mismos? ¿Solamente los domingos? Adoramos al Señor es en todo tiempo y lugar, con todo lo que somos y tenemos. A veces en la iglesia, hermanos, acá venimos y vemos a algunos hermanos muy fervientes, alaban al Señor, cantan, ¿no? Y otros posiblemente alzando, levantando sus manos. Y posiblemente en nosotros sale una lucecita ahí y nos dice, fanatismo. O a veces empezamos a criticar. Y a veces decimos, hermanos, cantemos. El Señor nos dio sentimientos, nos dio emociones y con todo eso alabemos al Señor. Es que yo vengo de una iglesia ortodoxa, hermanos. Amén. Es que mi carácter es así, soy muy, ¿cómo se dice eso? Introvertido. Soy poco expresivo y no puedo. Excusa. Porque después el domingo en el estadio, cuando está jugando Bilster, ¡ole! Expresamos, hermanos, por cosas que no valen la pena, y cuando estamos aquí, nuestra expresión, nuestra adoración al Señor es lo mínimo, escatimamos. O cuando escuchamos, hermanos, a nuestro cantante favorito, que ni siquiera es nada cristiano, y estamos ahí con la música, etcétera, etcétera. O a nuestro, tal vez,
líder político y decimos, sí, sí. Y en la casa del Señor, lo mínimo al Señor. Él se merece todo de nosotros, hermanos. Amén. Y finalmente, hermanos, quiero terminar con esto. Judas estuvo 3 años con Jesús y nunca su adoración fue sincera. El centro de su adoración no era el Señor, era Él. ¿Quién es el centro de tu adoración? Hay un pasaje que dice, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quiero que te vayas, hermano, con que esa adoración eres tú en ti mismo. Quiero que hoy día te vayas con que tu adoración es el Señor acá, fuera de la iglesia, en el trabajo, mañana, en esta semana. Ríndele adoración en todo lo que haces. Si agarras pala, picota, computadora, si estás administrando una empresa, hazlo para el Señor. Todo lo que hagamos, alabe al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor y agradecer por su palabra. Querido Dios, te damos muchísimas gracias. Realmente, Señor, en este ejemplo de tu palabra vemos esta actitud grande, sin límites, de María al adorarte, al entregarte todo lo que tenía, Señor. Para nosotros es un desafío, Señor, venir con todo lo que tenemos. Pero hoy, Señor, queremos acercarnos a ti y pedirte primeramente perdón, porque queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que es tuyo, lo nos diste para administrarlo. Todo lo que tenemos, Señor, lo ponemos a tus pies, porque es tuyo, porque vivimos para adorarte en todo lo que hacemos. Gracias, papito, por este día, por tu palabra. Señor, enséñanos que también cuando trabajamos estamos adorándote a ti. Y queremos hacer en esta semana, Señor, ahí en el lugar donde estamos todos los días, demostrarte que sí, también con nuestras actividades diarias, te vamos a adorar a ti, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias.